Buenamente. Gracias, Ignacio, y vamos a tener la tercera y última sesión de este pequeño curso que he titulado Interpretación de la Biblia desde el psicoanálisis. En la primera trabajamos algunas cuestiones, planteamientos metodológicos de la interpretación de los textos, y la segunda sesión fue trabajar más algunos ejemplos de la cuestión de la liberación del deseo en varios relatos evangélicos del Evangelio. Y esta tercera sesión la he titulado Los conflictos del deseo y el anuncio del reino de Dios desde la persona de Jesús de Nazaret. En las dos sesiones anteriores he planteado la posibilidad y la plausibilidad de una interpretación de la Biblia desde el psicoanálisis, en concreto con los textos del Evangelio. La propuesta asume la primacía del texto como instancia de la revelación, es decir, como espacio de encuentro entre la fe bíblica y la búsqueda de posibles sentidos en la vida contemporánea. Creo que es un camino que puede ser fecundo, y me parece que el diálogo entre ciencias de la interpretación y las prácticas de trabajo psicoterapéutico es un diálogo abierto para que comprendamos mejor las dificultades del vivir y la esperanza de construir vidas más dignas. En todo caso, en esta tercera y última sesión querría plantear un aspecto adicional a la liberación del deseo que hemos visto en los relatos del Evangelio, donde hemos visto cómo las curaciones de Jesús permiten advertir desde la escucha psicoanalítica las vicisitudes y las trampas del deseo, que se expresan en sufrimientos, en repetición, de formas opresivas en las relaciones. He dicho que en estos relatos vemos cómo la liberación del deseo es parte del anuncio de la buena noticia, y sería interesante plantear ahora en qué sentido esa liberación del deseo se expresa de modo paradigmático en Jesús de Nazaret. Recuerdo el impacto que nos supuso a muchos hace ya buen número de años, cuando escuchamos una ponencia del doctor Ricardo Blanco en México, allá por 1993, titulada Aproximación psicoanalítica al estudio de Jesús de Nazaret. Ya desde el inicio, el doctor Ricardo Blanco confesaba que no atinaba a saber por cuál de los caminos de la vanidad había llegado a atreverse con esa tarea, la de hacer una aproximación psicoanalítica de Jesús de Nazaret, sin que fuera ni un psicoanálisis aplicado y sin pretender hacer un trabajo de cristología. Porque no se trataba de hacer un psicoanálisis de Jesús, en tanto sabemos que dicha expresión es imposible, puesto que el análisis solo puede darse desde el proceso que llamamos situación analítica, y en el caso de Jesús de Nazaret, lo que tenemos es aquello que nos da la tradición cristiana en los textos del Nuevo Testamento, que no es más que la respuesta de los discípulos al llamado de Jesús y al anuncio de un mensaje que habla sobre el reino de Dios. Tampoco se trataba de hacer una cristología, aunque se tendría que recordar algo que dice José María Castillo, este biblista bastante conocido, que dice: es un error intentar comprender a Jesús desde la filosofía, la teodicea o la metafísica, es decir, es un error partir de una idea de Dios y aplicársela después a Jesús. Más bien se tiene que proceder al revés, y aquí cito a José María Castillo: tomar el estilo y las costumbres de Jesús y aplicárselas a Dios. Y así resulta que Dios, por supuesto, es Padre, como lo enseña Jesús, pero no solo eso. Además de eso, ese Padre es tan sencillo como Jesús, tan cercano como Jesús, tan entrañable como Jesús. El abordaje de Ricardo Blanco indica que si el testimonio bíblico dice que Jesús, y cito aquí un verso de Lucas 2:52, Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres, y también un verso de Hebreos 4:15 que dice que Jesús era en todo igual a nosotros, excluido el pecado. Si esto es así, entonces podemos asumir en Jesús una formación del aparato psíquico como en todo ser humano. Es decir, tenemos que asumir en Jesús la constitución de las diferentes instancias de la mente,
la formación y la resolución del narcisismo infantil y de las fantasías inconscientes primordiales, solo por mencionar algunos elementos básicos. Del mismo modo, en el crecimiento de Jesús se tuvo que haber dado lo que se da en todo ser humano, los juegos del deseo, sus conflictos y limitaciones. Jesús tuvo que vivir, sufrir y resolver las castraciones simbólicas que le permitieron acceder a la vida adulta, del mismo modo que tuvo que aprender la manera como esas experiencias de prueba incluyen siempre la corporalidad y las fuerzas del deseo, para poder asumir la insatisfacción del deseo como expresión de lo humano ante los límites de la realidad. Es muy valiosa la observación del doctor Ricardo Blanco desde la perspectiva psicoanalítica, que nos enseña que el mismo Jesús de los relatos evangélicos, ese Jesús de las actuaciones maravillantes, de las historias, de las parábolas que son historias insólitas, es el mismo Jesús que tuvo que asumir la decepción del deseo omnipotente, a fin de poderse relacionar con los demás y con Dios, sin la mediación de lo imaginario, sin las trampas del registro imaginario que quiere negar la falta y que niega la carencia básica del ser humano. Sin embargo, la aproximación psicoanalítica a Jesús de Nazaret tiene una limitación mucho más importante, que es la dimensión relacional en su manera de mostrarse. Jesús aparece siempre, y eso lo vemos siempre ahí en los relatos, en experiencias de relación, de vínculo, de encuentro, a veces de desencuentros, que suponen procesos de aprendizaje a lo largo del tiempo, en situaciones donde hay conversaciones, llamados, actuaciones que transforman o que cambian algo, en momentos de conflicto o de sufrimiento, en celebraciones y en momentos de intimidad, en todo aquello que supone siempre la relación, siempre el vínculo con los demás. Es decir, nunca vemos a Jesús como un ente ahí, un personaje por sí mismo, ¿no? Que existe, que está allí, como un ser, ¿no? Sino siempre en vínculo con nosotros. Es por eso que me parece, podemos decir, que la aproximación psicoanalítica de Jesús de Nazaret tiene un límite en el silencio, en el callarse cuando se admite en una relación de amor. Porque del amor no se puede decir nada, porque él no existe más que en la relación viva, que no es otra cosa que la verdad. Entonces, más que una aproximación psicoanalítica a Jesús, a la persona de Jesús, yo propongo un camino menos atrevido, más cercano a nosotros, que es una perspectiva relacional, que implica mirarnos como lectores y como testigos de algunos episodios en el Evangelio, en los cuales lo que vemos, de lo que somos testigos, es de Jesús en estas situaciones de relación con los demás, a fin de poder comprender en qué medida, cuando le conocemos a Él, cuando conocemos en estos encuentros a ese hombre de Nazaret llamado Jesús el Mesías, de qué forma los conflictos y la liberación del deseo es algo que cobra sentido para nosotros. Y esto, nuevamente, lo que haré será coger algunos textos del Evangelio e irlos comentando desde esta lectura psicoanalítica. Los Evangelios nos muestran, en dos relatos que comentaré brevemente, a un Jesús que se muestra siempre itinerante, siempre va en camino, ¿no? Aquí siempre me acuerdo de una frase comentario que leía Gustavo Gutiérrez, que decía, es que en la Biblia la gente siempre está haciendo dos cosas, siempre dice, o está comiendo o caminando. Y por donde usted le busca la Biblia ya era siempre lo mismo, o gente comiendo o gente caminando. A Jesús lo hallamos así muchas veces también, ¿no? Pero en esta itinerancia de Jesús lo vemos también capaz de aprender, de crecer en situaciones que para Jesús supusieron la frustración y la decepción. Y aquí cojo dos relatos. Uno es el relato de Jesús en el templo, cuando tenía 12 años de edad, y el otro es un relato de Jesús ya adulto, cuando se encuentra con una mujer extranjera, una mujer sirio-fenicia. El primer relato, Lucas 2, 41 al 52, nos muestra a un Jesús de 12 años de edad, ¿no? Un adolescente que viajó con sus padres a Jerusalén para participar en la fiesta religiosa de la Pascua, y al regresar los padres con toda la gente se dan cuenta que no viaja de regreso, no va en la caravana, y entonces tienen que
un día después que se dan cuenta que no viene, van, lo buscan, lo hallan 3 días más tarde en el templo, está allí este chico de 12 años con los letrados judíos, oyéndoles y haciéndoles preguntas. Y la madre, angustiada, le dirá: ¿por qué nos has hecho esto? Y el muchacho responde tranquilamente: porque me buscabais, tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. En este relato, la interpretación psicoanalítica advierte una doble experiencia de la limitación del deseo. Porque el deseo es aquello que nosotros solemos colocar en los otros. Es decir, ponemos nuestros deseos muchas veces, se los adjudicamos a los demás. Los padres, tutores de los hijos, que cuidamos de los hijos, nos colocamos muchas veces en la posición ilusoria de inoculadores de un deseo en los hijos. Es decir, les ponemos nuestros deseos a los hijos. Y es por eso que muchas veces se quiere que los hijos satisfagan los deseos de los padres, ¿no? Muchas veces lo que queremos, lo que esperamos, es que ellos cumplan nuestros deseos o los deseos de la cultura de la que son parte, porque ellos son los sucesores generacionales. Y en este relato, los padres de Jesús son frenados por el hijo, por este chico. Son puestos en el límite que lo que implicaba para ellos era descubrir que su hijo ya no es su niño, ¿no? Ya no es su niño, este chico de 12 años. El relato muestra que Jesús busca, que no cesa de buscar. Está en la edad en que los padres de la infancia, aquellos padres que eran como dioses, porque para un niño los padres son como dioses, lo saben y lo pueden casi todo, esos padres ya no existen. Los adolescentes tienen que sobrellevar la carga de ese duelo, la muerte de sus padres. Para todo adolescente, su padre y su madre, el papá y la mamá, se han muerto, ¿no? Los padres de la infancia ya se mueren y lo que tienen son otra cosa, ¿no? Unos padres y que le despierta emociones contradictorias. Este chico, este Jesús de 12 años, ¿cómo responde a las fuerzas vitales de su cuerpo en los aprendizajes que suponen las relaciones con las otras personas? Y sobre todo, ¿cuáles son las cosas de su padre, los negocios de su padre, de los que él habla? ¿Acaso ha descubierto algo nuevo en Dios o ha experimentado a Dios de otra manera? Son preguntas suscitadas por el relato que nos podemos hacer y que en todo caso nos hablan del crecimiento de Jesús, que supone para sus padres la imposición de un límite. Ese límite que toda hija, que todo hijo ha de comunicar a sus padres, cuando lo que le expresa es al padre, a la madre: no puedes protegerme, no puedes ayudarme en esto, me corresponde a mí hacerlo, porque se trata de mi deseo, porque se trata de mis sueños. Como lo dice François Dolto, y cito aquí: Jesús dice a sus padres: yo tenía que estar en casa de mi padre. Ellos lo saben, pero no saben que Jesús lo sabe. No entienden nada. Están angustiados y esta separación les duele, pero se guardan todo en su interior, en el corazón. Recordáis que dice el texto: pero María guardaba estas cosas en su corazón. Los límites, las ineludibles frustraciones a que todo deseo se enfrenta, también lo son para Jesús, este chico de 12 años, porque aunque sea un chico inteligente, lleno de iniciativas, tiene todavía mucho que aprender. Por eso el relato dice que Jesús vuelve con sus padres, vive con ellos y les obedece. No era un adolescente como los de ahora, ¿no? Porque su hora no ha llegado. Es decir, porque la fuerza de su deseo, que es el deseo que aspira a identificarse con el deseo del Padre, con la voluntad de Dios, aún tiene que crecer, aún se requieren muchos aprendizajes. Y no se trata de que a Jesús le faltara aprender cosas esotéricas, a que se le develaran misterios, sino se trata de los aprendizajes de la vida cotidiana. Tenía que aprender el oficio de su padre, tenía que aprender la convivencia obligada con los otros, tenía que practicar las rutinas que hacen posible el transcurso de los días, las responsabilidades que forjan un carácter, ¿no? Las tareas más ordinarias
en las que se ejercita el cuidado de los demás. Todo esto aún le quedaba por delante, y este chico no podía adquirirlo sin la ayuda de los demás, sin la ayuda de estos padres imperfectos y sin tales experiencias de vida cooperativa, en colaboración. Aquí es donde hallamos, quizá como nota, ¿no?, a pie de página, las principales fallas en las generaciones actuales a los inicios del siglo XXI, ¿no? Lo que tenemos hoy día son adolescentes inteligentes y con iniciativa que creen poder todo, y con unos padres que se sienten obligados a darles todo a sus hijos y sienten que sus hijos se merecen todo y los tratan como pequeños reyes tiránicos, ¿no? Hoy día vivimos en una sociedad donde los padres son los sirvientes, los lacayos de los hijos e hijas que son princesas y reyes, ¿no?, a quienes hay que tener protegidos y contentos. Es una cosa bastante común. Bueno, eso es un poco una nota. Paso al segundo relato. Mateo 15, del 21 al 28. Hallamos a un Jesús ya adulto, en pleno ejercicio de su ministerio, va a la región de Tiro y Sidón, que es una tierra alejada de su tierra judía, y allí se le acerca una mujer extranjera, ¿no? Sí, ahora claro, extranjera. En realidad ahí el extranjero es Jesús, ¿no?, con sus discípulos, él está en tierra extranjera. Pero el relato nos quiere poner la situación así. Es una mujer extranjera que le pide ayuda para su hija, le dice que le ayude porque su hija tiene un demonio. Y Jesús es muy reticente, no quiere, y se lo expresa a la mujer de una manera, por decirlo, poco amable, por decirlo amablemente. En realidad es muy grosero, en realidad es insultante, en realidad es majadera la manera en que Jesús le dice, ¿no? No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros, es lo que le dice él a ella, ¿no?, en alusión al hecho de que ella no es judía, ella no es la receptora de los beneficios del reino mesiánico para los judíos. Pero la mujer no se amedrenta por ese rechazo de Jesús, y ella le da un contraargumento que lo desarma totalmente. Le dice: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí, claramente impresionado, sorprendido, desarmado, Jesús declara que la fe de aquella mujer es grande y su hija queda sanada en aquel momento. Este relato se ubica en el espacio de la frontera, es decir, más allá de la tierra familiar, fuera del mundo cultural predominante. Jesús parece que fue a buscar un poco de soledad, tal vez un tiempo de reflexión, antes de continuar su ministerio, quizá pensando en qué sentido tenía su misión, quizá pensando qué alcance tiene la misión que él está haciendo. Pero allí, de pronto, abruptamente, es interrumpido por la demanda de esta mujer extranjera. Pero no solo es la demanda de ella lo que le choca a Jesús, sino también sus palabras. Ella lo llama hijo de David, le dice: Señor, hijo de David, que es una manera de confesarle como Mesías. Pero ella es extranjera, no es judía. ¿Cómo pueden salir de ella tales palabras de confesión? Y sobre todo, ella no duda de su poder liberador, y tampoco duda que ese poder liberador sea para todos, no solo para los judíos. Debe alcanzar para todos, un alcance universal, sin excluir a nadie. Y las palabras de esta mujer, su insólita fe, chocan con los esquemas, y en este caso el esquema limitado de Jesús, y rompe el esquema de Jesús, hace pedazos el esquema que Jesús tiene de la misión. Esta mujer, en su encuentro con Jesús, hace que algo le ocurra a Jesús. Como lo dice François Dolto, y citó: me parece que estas palabras de la mujer tocan a Jesús, le orientan, le suscitan, le revelan algo. Estas palabras, sin duda, resuenan en Jesús en una preocupación suya. Y en este momento Jesús comprende que se puede ocupar de los otros, es decir, los extranjeros. En este momento Jesús comprende que su misión es universal.
A causa de la palabra de esta mujer, Jesús queda liberado. Ve con claridad lo que tiene que hacer. Ella le descubre hasta dónde alcanzan los negocios y la casa de su padre. Paso a otra parte donde quisiera trabajar de los dos textos. En los encuentros con Jesús nos encontramos también con nosotros mismos. Hay algo en esa experiencia de encuentro que no solo supone una transformación en forma de curaciones o de liberaciones, sino que tiene lugar algo más profundo, algo que toca en lo más hondo y que reconfigura el sentido mismo de la identidad. Y veámoslo en estos relatos. El primero es un relato un poco extraño. Juan 1, 43 al 51. Juan 1, 43 al 51, que es ese relato donde Jesús llama a los primeros discípulos y va a buscar a Felipe y le dice, sígueme. Y después Felipe va a buscar a Natanael y lo va a invitar a que venga también a seguir a Jesús. Lo más curioso en el relato es la actitud marcadamente escéptica de Natanael. Cuando su amigo Felipe le habla de Jesús y le invita a conocerlo personalmente, le dice, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Que es Jesús de Nazaret. Natanael se muestra receloso y le va a decir, bueno, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dice, bueno, ven y míralo, ¿no? Ven y ve. Y cuando Jesús se acerque a Natanael, en una mini conversación, en un pequeño intercambio de palabras, la reacción de Natanael va a ser increíble. Increíble. Se pasa del escepticismo más radical, ¿no?, a abrazarle en la creencia más intensa. Y uno dice, ¿qué pasó? Si lo que se dijeron fueron apenas 4 palabras. Y uno no entiende de inicio. Natanael es el hombre íntegro, en quien no hay engaño, le dice Jesús, en quien no hay falsedad. Y eso quiere decir que Natanael es un hombre que busca a Dios. Jesús lo dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Que indica un hombre que se ha opuesto, que no le gustan las múltiples hipocresías de los letrados de la religión judía y de los fariseos. Porque el legalismo religioso, lo que hacía en la época de Jesús, como también hoy día, es construir una doble moral, ¿no? La gente legalista, fundamentalista, en la vida práctica, en su vida cotidiana, no le queda más remedio que vivir hipócritamente, es decir, una moral doble. Y se ve que esto a Natanael le fastidiaba enormemente, ¿no? No lo tolera. Cuando Natanael pregunta a Jesús, ¿de qué me conoces? Porque cuando Jesús le dice esta frase, él dice, ¿y tú de dónde me conoces? La respuesta de Jesús le impacta. ¿Recordáis que le dice Jesús? Antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Eso es todo lo que le dice Jesús. Te vi, te miré debajo de la higuera. Jesús le dice que se había fijado en él. Le vio debajo de la higuera. Desde la escucha analítica, lo que apreciamos es el impacto que tiene la sinceridad. Es decir, la comprensión que ocurre cuando podemos coincidir en una comunicación que no hace un uso perverso del lenguaje para manipular, ni para evadirse, ni para hacer un uso narcisista de la relación con el otro. Es el impacto de la sinceridad. Natanael es sincero cuando expresa su escepticismo, pero esa honestidad de Natanael no le ha llevado lejos, pues él ha caminado, ha vivido una decepción tras otra. Y al acercarse a Jesús, cuando Jesús le dice, te vi, descubre que este hombre nazareno le ha mirado antes, le ha comprendido y está abierto. Es en la mirada de Jesús, que es una mirada desnuda de los prejuicios, una mirada desnuda de todo prejuicio racial o cultural, esa mirada de Jesús en la cual Natanael se descubre mirado por Dios y mirado como una persona cuya búsqueda tiene sentido, por mucho que pueda haberse tropezado con equívocos o desilusiones. En la mirada de Jesús, Natanael descubre que Dios ha dado el primer paso hacia su encuentro
La palabra Natanael significa Dios ha dado. Interesante, ¿no? Y en esa mirada él descubre que Dios ha dado el paso, la iniciativa para encontrarle. Este es un relato. Hay otro relato donde hallamos una experiencia de transformación de la identidad, donde algo cambia en uno, algo cambia en la identidad. Es el relato de Juan 21, del 15 al 18, donde aquí sigo apelando a vuestra memoria. Es un relato del final del Evangelio de Juan. Ha pasado ya en el relato, en el Evangelio de Juan, toda la crucifixión. Están los relatos de la resurrección, ¿no? En el capítulo 20, 21 se van relatando varias ocasiones relatos de la resurrección. Y aquí Jesús, ya resucitado, tiene una conversación con Pedro, ¿no? Es seguramente un relato que recordáis, porque Jesús le va a preguntar 3 veces a Pedro, ¿no? Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Se lo va a preguntar 3 veces, ¿no? Y Pedro le va a contestar, bueno, en la traducción Reina Valera dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Pero es sabido que el texto en griego, usa 2 términos diferentes. Esto otras traducciones ya traducen distinto para que se note, ¿no? Porque en griego dice, Jesús le pregunta a Pedro, agapas mí, que quiere decir me amas. Es decir, agape es un tipo de amor incondicional, ¿no? Un tipo de amor que se da incondicionalmente. Pero la respuesta de Pedro, que es, le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que filosé. Y la palabra filos también significa amor, es un amor intenso, es un amor fuerte, pero no es un amor incondicional. No es incondicional. Y cuando Jesús le está preguntando, agapas mí, él contesta, filesé. Y la segunda vez le vuelve a preguntar lo mismo, agapas mí, y Pedro le dice, filesé, o sea, me amas, te quiero, me amas, te quiero. Y la tercera vez, en el texto griego, Jesús cambia la pregunta y le dice, fileis mí, Pedro, fileis mí, es decir, ya no te pregunto si me amas, te pregunto si me quieres. Y el texto dice, Pedro se puso triste de que le preguntara la tercera vez, es decir, de que cambiara el término, como diciendo, bueno, si no me amas, cuando menos me quieres, ¿no? Y Pedro se entristece, pero acepta que es así, que no ama a Jesús, sino que lo quiere mucho, pero no es capaz de amarle de manera incondicional. En la respuesta de Pedro se asume el límite de su amor por Jesús, pero no tanto un límite en un sentido cuantitativo, no tanto de amar mucho o de amar poco, sino en el sentido de la limitación de la omnipotencia narcisista que quiere ponerse por encima de los demás, la desmesura de un amor que se pretende mejor que los demás, la desmesura de una ilusión que se cree capaz de todo, en un sentido cuasi maníaco, cuasi delirante. Bueno, cuando uno se enamora es así, ¿no? Uno ama hasta el final, hasta la muerte, hasta lo sumo, hasta el infinito y más allá. Esto es así, pero es un amor narcisista. Pedro era el discípulo que 3 veces había negado a Jesús. 3 veces lo había negado, en el momento crítico, en el arresto de Jesús, cuando le han arrestado para torturarlo y luego matarlo. Él niega que lo conoce 3 veces. Y se ha estrellado con la realidad de sus limitaciones, frente a la pretensión de la incondicionalidad narcisista. Pero en el fracaso de Pedro no queda una herida mortal, precisamente porque Jesús le permite verbalizar el límite del deseo, lo parcial de las capacidades humanas. Esta conversación entre Pedro y Jesús es una conversación que desculpabiliza el fracaso, que retira el orgullo narcisista herido y que permite la simbolización del límite. Nada hay de malo en equivocarse. No es malo equivocarse.
si lo que priorizamos es el vínculo de afecto y la posibilidad de la reparación. Si se mantiene viva la misión de cuidar de los otros y cuidar de sí mismo. Y esto es lo que revela y constituye la auténtica identidad para Pedro, porque aquí Jesús le va a decir cada vez que le dice, Pedro, ¿me amas? Bueno, Señor, te quiero. Entonces le dice, pastorea mis ovejas. Y las 3 veces le dice lo mismo. Es decir, no cambia la tarea, la misión. Pedro puede pastorear a los demás. No porque sea invulnerable, sino porque sus heridas curadas son el signo de los límites que permiten el cuidado mutuo. Esto es lo que Pedro aprende de la voz de Jesús, que le llama a seguirlo y a cuidar de los demás. Ahora, me gustaría que veamos también cómo los evangelios dan un testimonio cuidadoso de las tremendas implicaciones que supuso para el mismo Jesús aprender este no saber con respecto al deseo del otro y a la relación no imaginaria que supone poderse representar y vincular con el otro en tanto otro. Para Jesús, ese otro es cada persona con quien Él coincide, con quien Él establece relaciones, a quienes invita a la libertad del deseo. Pero indudablemente ese otro es siempre también su Padre, su relación con Dios. Y el aprendizaje para Jesús de todo esto supuso un trabajo laborioso sobre el deseo, una renuncia a los espejismos que impiden la simbolización del deseo en la relación con los demás. Este testimonio de los evangelios me parece que lo hayamos expresado claramente en 2 hechos fundamentales en la vida de Jesús. Yo creo que con Jesús vemos claramente 2 cosas, tal como testifican los evangelios. Una es, Jesús es un hombre que ama la vida. Esto me parece un hecho fundamental, porque participa de las fiestas, celebra una boda, beben vino hasta que se lo acaban, ¿no? Come con los publicanos, come con los pecadores, ama la vida cuando está cerca al final el desenlace trágico que habrá, se cuida de organizar una cena, ¿no? Hay que hacer una buena cena antes del final, y se los dice a sus amigos, anhela reencontrarse para volver a estar en la mesa y beber con amigos y amigas, con todos. Es un hombre que ama la vida. Este es un hecho fundamental. Y un segundo hecho fundamental es que Jesús también sufre el dolor de las pérdidas, y más aún cuando son rupturas que se derivan de su decisión de seguir un sueño, de seguir una misión radical, que para él, esa fue su opción, esa fue su decisión. Esa misión se llamaba el anuncio del reino de Dios, de un mundo conforme a la voluntad de su Padre. Y de manera sucinta veamos esto, yo creo, en 2 relatos de ruptura. Hay 2 relatos que quiero comentar, que son relatos donde hay una renuncia laboriosa a los espejismos del deseo, cuando uno ha tomado una decisión que supone tomar en serio el deseo del otro. Para Jesús, ese deseo del otro es, ¿qué quiere mi Padre? Lo que quiere mi Padre, lo quiero yo. Él quiere hacer la voluntad de su Padre. El primer relato es Juan 11, del 1 al 44, que es un relato largo, no vamos a verlo con detalle, pero recordadlo, es el relato de la resurrección de Lázaro, ¿no? Se trata de una resurrección, resurrección en realidad es revivir un muerto, ¿no? Porque sabéis que en los evangelios y en la Biblia, en toda la Biblia, el único resucitado es Jesús, y todos los demás son relatos de muertos que son revividos, varios. Este también es un relato de un muerto que es revivido. Pero es distinta esta con respecto a otros. Hay el relato de cuando Jesús revive al hijo de una viuda en el pueblo de Naín, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso se trata de Lázaro, amigo personal de Jesús. Y de hecho a Jesús le mandan decir, tu amigo Lázaro está enfermo. Y el relato señala con claridad que Jesús decide no responder enseguida al llamado para ir a ver a Lázaro. Y eso nos deja entrever que su misión suponía tener cuidado
evitar el peligro innecesario de ir a Judea, porque Lázaro vivía en Betania, a un lado de Jerusalén. Y Jesús se cuida de no ir a Jerusalén porque le quieren matar hasta que sea su hora, hasta el momento en que él entiende que debe ir. Y por tanto no va, se retarda. Si decide retardarse, si fue la decisión de Jesús retardar el ir a ese llamado de su amigo enfermo que se moría, ¿por qué cuando va? ¿Por qué delante del sepulcro Jesús estalla en llanto? Delante de ese sepulcro rompe a llorar antes de revivirle. ¿Veis que ahí está, como se ha dicho, el verso más pequeño de la Biblia? Jesús lloró, ¿no? Y la gente se queda tan impresionada, porque no es que se le saliera una lagrimita, ¿no? Es que se rompe a llorar a moco suelto. Que la gente dice, mirad cuánto le quería. Aquí, siguiendo a la doctora François Dolto, podemos decir desde la lectura psicoanalítica que en este relato hallamos una dolorosa ruptura en aras de una misión a la que Jesús se siente llamado, más allá de una entrañable amistad. El vínculo de Lázaro hacia Jesús es de una amistad apasionada, con la necesidad del amigo para poder vivir. Cuando necesitas a alguien tanto que dices, es que sin ti no vivo. Esa dependencia que se muestra como lo más comprensible en una amistad que espera reciprocidad, se ha roto, se rompe cuando Jesús no responde al llamado de ir a ver a Lázaro. Y llega cuando ya han pasado días, Lázaro lleva días enterrado en el sepulcro, ya huele mal. Dolto lo expresa así, cito: observen que en la resurrección de Lázaro, Jesús se castra también a sí mismo, se desprende de lo que le queda de carnal en el amor que siente por este hombre y de estas mujeres, María y Marta, que le adoran y cuya casa era para él un hogar acogedor. Ante la muerte de Lázaro, Jesús se estremece, llora, está emocionado, turbado, tembloroso. Jesús tiene que sufrir lo que Lázaro ha sufrido para comprender lo que aún queda en él de narcisista, lo que le vincula a sus amigos en la vida cotidiana. Descubre cuánta necesidad tenía aún de sus amigos y con un alarido de amor se separa de ellos. Que es cuando Jesús dirá: Lázaro, sal fuera, y cuando sale la expresión desatadle, ¿no? Y que se vaya. Ese desatadle y que se vaya no es el ir corriendo a abrazarle al muerto que ha revivido, es: ha vuelto a la vida, que viva su vida, su camino, porque el camino de Jesús es otro, hacia Jerusalén, hacia el desenlace de su propia misión. El otro relato, donde hallamos la expresión de la renuncia al registro de lo imaginario para encaminarse hacia la simbolización del deseo del otro, lo hallamos también en un relato de Juan 2, el capítulo que sigue allí, que habla del ungimiento con perfume que hace María, que María hace para Jesús, ¿no? Un perfume muy caro, un perfume de nardo puro, y que lo derrama en sus pies, ¿no? Como regalo de un adiós definitivo. Este relato está en el contexto de la determinación de los jefes judíos que deciden matar a Jesús. Ellos toman la decisión, una vez que ha resucitado a Lázaro, la fama y el barullo público es tan grande que dicen: no queda más remedio, hay que eliminarlo, ¿no? Esta determinación tiene que ver con lo inquietante que les resulta un hombre absolutamente libre, que representa para ellos una amenaza, porque su persona ya encarna lo mismo que dice y que anuncia, una vida capaz de darse al deseo ajeno, al deseo del Padre, una vida capaz de perdonar y de constituir un mundo de justicia y libertad. Y en ese contexto, donde deciden matar a este hombre demasiado libre, el acto de María es un acto generoso para decir adiós a Jesús, cuya muerte está cercana. La psicoanalista interpreta así la acción de María. Y aquí cito un trozo de François Dolto. María muestra aquí algo del cambio que se ha producido en su persona tras la resurrección de su hermano. María aparece ahora activa,
puede actuar por un hombre, da todo lo que puede dar. ¿No? ¿Recordáis que cuando ella va y derrama el perfume en Jesús, ahí Judas, que era el tesorero, ¿no? Dice, uy, es un desperdicio aquí, se ha gastado, se está desperdiciando, este es un perfume de 300 denarios, es decir, el sueldo de un año, los ahorros, ¿no? Gastárselo en un frasquito de perfume, ¿no? Y tirarlo ahí todo, ¿no? ¿Se imaginan el olor, ¿no? Y el momento también. Ella le proporciona placer, hace que perciba mediante su olfato una sensación estética. Y con estas palabras de Jesús, que les dice a los discípulos, dejadla, porque ella estaba guardando el perfume para el día de mi entierro, Jesús lleva a cabo una ruptura entre él y María. Ella erotiza su homenaje. Jesús responde que él está en otra parte. Fin de la cita. Y si Jesús está en otra parte, es porque está en el lugar que canaliza el anuncio del reino que viene. El anuncio de ese reino que llega, ese reino que se aproxima en el mismo Jesús y en la reconciliación de quienes se encuentran con este Jesús. La vida de Jesús finaliza en el fracaso rotundo de su crucifixión, ¿no? Recordad que la crucifixión es el fracaso más rotundo. Y allí mismo, Jesús lo que está haciendo es llevar a cabo una voluntad ajena, un deseo ajeno, que es la voluntad de su Padre, el deseo de su Padre, de anunciarle a todos, desde la cruz, el perdón y la misericordia sin medida de Dios, de su Padre. El psicoanálisis en sí mismo no puede decir nada sobre esa fe que da testimonio de la resurrección, pero sí puede escuchar atentamente el testimonio que relata cómo ha encarnado Jesús la renuncia al narcisismo omnipotente, en la ruptura de los vínculos arcaicos y equívocos que quieren asegurar el amor con garantías, en los aprendizajes incesantes que requiere la vida compartida y el reconocimiento de la alteridad en el deseo de los otros. Si aceptamos que un texto, con su estructura literaria y su capacidad revelatoria, como es el caso de los evangelios en la Biblia, si aceptamos que este texto propone un mundo o una realidad que adviene, dicha propuesta poética se manifiesta en una vida cargada también de experiencia poética, porque me parece que esos son también los encuentros de la gente con Jesús, experiencias poéticas. Y posiblemente la virtud de una lectura psicoanalítica consista en reconocer los límites, los equívocos y las posibilidades de liberación con respecto al deseo humano en estos relatos de encuentros con Jesús. Me parece que en este sentido el psicoanálisis otorga una nueva profundidad a las palabras que denominan a Jesús el camino, la verdad y la vida. Gracias. Gracias, Sagrado.